Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a La Tertulia. El tema elegido para esta noche es el bullying o acoso escolar. Un tema sobre el que vamos a profundizar con expertos que tenemos aquí en la mesa sobre este tema y también, bueno, pues contar con el testimonio de una víctima que ha sufrido acoso escolar durante 12 años y que además ha publicado un libro, Golpeado pero no derrotado. Comenzamos conociendo a las personas aquí presentes. Tenemos a Juan Manuel Valero, aquí a mi derecha. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rocío. Él es coordinador provincial del servicio del defensor, del profesor de AMPE. Así es. Nosotros tenemos un servicio desde el 2005 en el cual pues atendemos al profesorado que nos llama y nos da las quejas de los conflictos escolares que existen en los centros. Entonces nosotros lo recepcionamos por diferentes vías telefónicas o incluso en la visita al centro, y una de las situaciones en las cuales se dan es el conflicto entre alumnos, el acoso escolar, las agresiones tanto físicas como verbales, y entonces nosotros pues lo recogemos como tal. También otras conductas que se producen es a través de las agresiones al profesorado, que recientemente ha sido aprobada la ley de reconocimiento de la autoridad del profesorado, y esperemos que esa situación haga que se disminuya este tipo de conflictos y este tipo de violencia, a la cual pues desde aquí pues la más absoluta repulsa a este tipo de situaciones que al final afectan tanto al profesorado como al alumnado y a la familia. Sobre todo ello vamos a profundizar, ver las partes afectadas. Y también por aquí, a mi izquierda, Juan Luis Rodríguez. Él es promotor de una campaña contra el bullying en Alcalá de Guadaira. Muy buenas noches. Buenas noches, Rocío. Encantado de estar aquí con vosotros. Sí, es una campaña bastante interesante. Creemos que es hasta cierto punto pionera, sobre todo porque el papel de los ayuntamientos en el tema de educación, pues los ayuntamientos tenemos unas competencias directas realmente limitadas, pero quizá que nos quede la más importante, y es la formación, la concienciación, la visibilización, y yo creo que ahí sí es verdad que la lucha contra el acoso escolar no debemos parar, ¿no? Ahí tenemos que seguir luchando y tenemos que poner todos los recursos disponibles, entonces en esas estamos. Vamos a comenzar hablando si precisamente el acoso escolar y el bullying es un tema actual que sigue afectando a numerosos centros escolares, principalmente de nuestra provincia, aunque es un tema global, un tema bueno pues que afecta en todos los sentidos, ¿no? ¿Conocéis realmente casos recientes, situaciones actuales en diferentes centros? Sí, es un hecho que lamentablemente pues ocurre a diario. Entonces, claro, nosotros lo que desde aquí demandamos más recursos, porque se necesitan más profesores que intervengan en los protocolos de actuación que para ello existen. Pues existe el bullying, es un maltrato que se realiza al menor, puede ser físico, verbal o psicológico, y la diferencia entre una agresión puntual y lo que es bullying es la repetición, el tiempo que ese chiquillo, como me estás comentando, ha sufrido acoso escolar durante 12 años. Entonces, la pena es que cada vez se están dando casos de bullying más temprano. Anteriormente se producía en el tercer ciclo de primaria y luego continuaban en el primer ciclo de secundaria, pero ahora es que está al orden del día. Empieza como una broma y acaba con un trauma del alumnado víctima del caso. Muy importante desde los expertos, ¿no?, desde los profesionales, reconocer y diferenciar precisamente lo que es una broma de lo que es un acto seguido, un acto repetitivo y que al final pues está causando daños en la víctima. Totalmente, y además últimamente estamos asistiendo, aparte de al repunte en casos de bullying que habla Juanma, estamos asistiendo a una corriente que es muy peligrosa, y es que todo es bullying. Entonces hay que formar mucho, hay que informar mucho, hay que dialogar mucho con los padres. Es verdad que los profesores están en una situación muy complicada porque no tienen los recursos necesarios, muchas veces se ven impotentes ante las situaciones, y esta corriente del todo es bullying es cuando menos tan peligroso como lo que llevamos viviendo hace muchos años más. Eso son cosas de niños, ¿no? Cosas de niños no son. Hay niños que sufren, por lo tanto no son cosas de niños.
tampoco nos podemos ir al otro extremo. Y por eso hay que formar y hay que concienciar mucho, porque ni todo es blanco ni todo es negro. Y al final, con el todo blanco y todo negro, a quien ponemos en medio del disparadero son a los profesores, son a los orientadores, el sufrimiento es para los niños y al final termina siendo todo un poco desastre. Entonces, es verdad que tenemos que abundar mucho en eso, apoyar el sistema educativo desde las instituciones que lo pueden hacer, y a los que trabajamos en otras instituciones, pues eso, mucha formación, mucha concienciación, mucho apoyo a las familias, que las familias son el eje fundamental de todo esto, y trabajar y no parar de hacerlo. ¿Qué información trasladáis principalmente a profesorado, alumnado, padres y madres sobre este asunto para saber diferenciar precisamente de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que es una broma, de lo que es acoso escolar y de lo que ya es otro extremo, ¿no? Bueno, en primer lugar, escuchar cada caso que nos llega. Eso es importantísimo. Escuchar a todo el mundo, dedicarle el tiempo que merece a todo el mundo y informarle de que, bueno, de los medios que tienen, que dónde tienen que acudir, que es evidentemente el profesorado, hablar con el profesorado, intentar estar ahí un poco, no vigilante, pero sí pendiente de que no haya ningún malentendido, porque al final los profesores, pues es verdad que están un poco superados, que tienen a 25 chavales en clase en el mejor de los casos, y cuando se ven así, pues es muy fácil que haya ciertos malentendidos. Entonces, desde la delegación y José Luis, el delegado de Educación de Alcalá, es una persona que en eso se ha volcado absolutamente, está muy pendiente de cada caso, tiene interlocución con la familia, tiene interlocución con los profesores, y aparte esta campaña va mucho, está basada sobre todo en tres patas que consideramos fundamentales. Una es la concienciación, otra es la visualización y otra la formación y la prevención también. Nosotros hemos sacado una guía preventiva que la ha hecho Eva Márquez, una psicopedagoga de Sevilla, que le ha puesto muchísimo cariño, con la que estamos encantados, y es una guía preventiva para familias. En esta semana se empiezan a repartir en Alcalá de Guadaira, cada alumno va a tener una guía, donde las familias van a poder ver los primeros síntomas, los primeros esos síntomas que se pueden ver para detectar el bullying precozmente, porque muchas veces hay que prevenir, pero también la detección precoz evita mucho sufrimiento y es muy importante. Después, por otra parte, en el tema de visualización hemos contactado con una asociación que hay en Alcalá, que se llama Teatro para Todos, que usa la herramienta del teatro como elemento de transformación social. Han hecho un teatro foro con una temática de bullying, se le está enseñando a todos los alumnos de Alcalá, especialmente a la secundaria, también a la primaria, pero sobre todo a la secundaria, y es completamente interactiva. Es una obra de teatro donde primero se interpreta, pero después se puede reinterpretar. Se están viendo casos reales de bullying, los alumnos colaboran, pues yo esto no lo veo bien, pues yo esto lo haría de esta forma, pues, tú esto lo harías de esta forma, no, súbete al escenario y hazlo. Y después la formación es muy importante. Hemos contactado con una empresa de dos hermanas, se llama Educolandia, y estamos trabajando en unos proyectos digitales interactivos para que los profesores en cada aula puedan trabajar con los chavales mediante al final es un videojuego, es algo divertido, puedan trabajar los valores personales como la tolerancia, la empatía, el respeto a la diversidad, y que ellos lo vayan adquiriendo desde pequeño, porque al final bullying es un problema, pero sobre todo es un síntoma. Tenemos una sociedad con una crisis de valores, y esa crisis de valores pues se está reflejando en otros muchos problemas, y entre ellos el bullying. Entonces creemos que hay que atajarlo desde ahí. La verdad es que está funcionando todo bastante bien. Algunas cosas están implantadas ya, otras estamos en ello, pero están funcionando bastante bien y la gente estamos contenta, la comunidad educativa estamos contenta. Una serie de herramientas, ¿no?, que el objetivo principal que persigue es eso, ¿no?, informar, concienciar tanto a la comunidad educativa en su conjunto. Sí, la comunidad educativa al completo, profesores, alumnos, familias, concienciar, formar y porque es que es la única forma. Es verdad que este tipo de herramientas no dan su beneficio en 2 días, pero a la larga quizás sea lo más aconsejable. La formación, la concienciación es fundamental y a la larga esperamos tener un buen resultado. Esperemos que así sea. Juan Manuel, de las herramientas que ha mencionado, bueno, pues son necesarias también en cuanto al profesorado, ¿no?, este tipo de información para que ellos puedan también detectar algún caso y aplicar los conocimientos. Claro, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Luis, porque además la prevención es fundamental y la detección, y sobre todo la concienciación y sensibilización, pero de la familia, del alumnado y de la comunidad educativa.
Cuando se produce estos episodios de maltrato, hay tres agentes que intervienen, o tres personas: la víctima o víctimas, si es un grupo determinado, el agresor o agresores, y hay una figura que se llama observadores pasivos. Observadores pasivos. Es el caldo de cultivo, porque un agresor necesita su público, que es todo el alumnado que está pendiente de cuando alguien se mete con un alumno, pues de no quejarse de esa situación, sino de reírse, de ser complaciente, de no sentirse la víctima apoyada, ¿no?, por su grupo de iguales. Entonces, eso es fundamental, que sepa el daño que se le hace, que se conciencie a la familia, que se conciencie a los alumnos y que se ataje el problema. Entonces, la prevención es fundamental. Y luego hay que distinguir, también estoy de acuerdo con Juan Luis, hay que distinguir lo que es un episodio normal de lo que es un acoso, que es de forma reiterada, en la que es repetitiva, se hace sobre una persona determinada. Existe un desequilibrio de poder, porque el acosador o es más fuerte físicamente, o ataca a personas marginales o de exclusión, o personas con discapacidad, por ejemplo, que también se sienten influenciados, o chicos que tienen menos autoestima. Es decir, existe un desequilibrio, y se realiza, normalmente no es un agresor, sino existen varios, ¿no? Se realiza de forma cooperativa. Entonces, pues hay que atajar y hay que concienciar, y cuando se dan señales de acoso escolar, pues, ¿cuáles son las señales? Eso se ve. Una madre primero tiene que favorecer la comunicación con su hijo, que exista una comunicación directa. Y luego, ¿qué señales puede ver? Pues una repulsa ahí al colegio, no me gusta ir, una indiferencia, que el chiquillo no se encuentra bien, a lo mejor incluso señales físicas, la ropa rota, dónde está tu material educativo si todos los días se pierde. Es decir, que al final el niño se produce una desidia, se produce una baja autoestima. Entonces el profesor tiene que estar atento a ese tipo de situaciones, la familia tiene que estar atenta a ese tipo de señales, y se tiene que denunciar. Se tiene que denunciar. ¿Dónde se denuncia? Lo más lógico, ya hablaremos, no sé si dará tiempo a hablar del ciberbullying, claro, pero lo más lógico, porque el ciberbullying ya entraría como en una denuncia, ¿no?, de la Guardia Civil, ¿no?, en los casos de eso y tal, pero existe la denuncia, existen unos protocolos de acoso escolar, que lo tiene la delegación, que como siempre es excesivamente burocrático, pero se tiene que actuar y se tiene que determinar, y en la cual pues se tiene que dar traslado al máximo responsable, en este caso del centro, que es el equipo directivo, el director o directora, y que tenga que tener conocimiento de que se ha producido un supuesto, porque siempre se tiene que hablar de inicio de supuesto de acoso, y después pues todos los pasos que se producen en el engranaje hasta que al final se toman las medidas correctivas y se utilizan los programas de sensibilización, como él ha dicho, de autoestima, en fin, y tal. Esa es la situación. Todas las partes pues deben de tener un seguimiento, ¿no? Y has mencionado que es muy importante el público pasivo. ¿Qué se puede hacer para que ese público pasivo deje de tener esa actitud y tome, bueno, pues conciencia de lo que está pasando? Porque, bueno, cuando somos adolescentes, ¿no?, todo es jiji, jaja, vemos como alguien se puede estar burlando de un compañero y no tomamos medidas, simplemente pues a lo mejor acompañamos al agresor y no nos ponemos de parte de la víctima. Pues este tipo de campañas que está haciendo Alcalá me parece fundamental, ¿no?, porque además se tiene que colaborar con las instituciones, porque incluso para el agresor, ¿no?, se puede realizar programas de modificación de conducta, e incluso en el propio ayuntamiento. Me parece fundamental la actuación que se tiene que realizar, y la concienciación que se debe tomar a través de esos observadores pasivos que antes he mencionado, pues un programa de sensibilización, programas de habilidades sociales,
programas de empatía o actividades de empatía, que ellos se den cuenta, se pongan en el lugar de las personas, y eso es a nivel, como él bien ha dicho, en eso estamos todos de acuerdo, a nivel de global, debe ser global e integral con todos los agentes, que en este caso tiene que ser la familia y el propio alumnado. Tiene que ser una actuación conjunta y sobre todo que ellos visualicen cuál es la repercusión, y que le pongan cara al hecho. O sea que la broma, cuando se realiza de forma repetitiva, hace daño. Y hace daño que se produce, lo último que queremos, como antes ha mencionado el compañero, es el abandono escolar. Claro. Nosotros no queremos que el niño pierda el sistema, ¿no? O sea, salga del sistema educativo, sino que porque algo habrá que hacer. No se puede permitir que un chiquillo que vaya, o un chiquillo o chiquilla, que vaya al centro escolar vaya mal. Y entonces pues tenemos que poner todos los medios. Y la formación fundamental, las estrategias de intervención, que el profesor o profesora, o padre y madre, sepan intervenir en cada situación, que sepan cuando su niño está mal qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que ir, dónde se tiene que apoyar, ¿no? Y que sienta ese chiquillo, sienta el apoyo y el respaldo de todos, y que la comunidad pues lo arrope, que es lo que él necesita, no necesita otra cosa. Claro que sí, apoyo. Intervenir es muy importante, Juan Luis, tanto por parte del profesorado como por parte de la familia, ¿no? Como también por parte de los compañeros. En las edades en las que se suele dar el acoso escolar, bueno, pues los compañeros son personas, niños, son adolescentes, necesitan también tener una cierta personalidad, ¿no? Como para dar el paso y comunicar, aquí está pasando esto. Si en ese caso, por ejemplo, la familia o el profesorado no es consciente de lo que está sucediendo. Totalmente. Lo que ocurre es que es mucho más fácil dar el paso cuando existe una comunicación con la familia, cuando existe un diálogo, cuando esa familia es consciente de que, bueno, la realidad de su hijo no es la adecuada, cuando ese chaval no quiere ir a clase bajo ningún concepto, cuando resulta que no lo invitan a un cumpleaños ninguno de sus compañeros, cuando no lo llaman para quedar, cuando no tiene un amigo íntimo. Eso son señas que te deben dejar claro ciertas cosas. Entonces, si el niño va a hablar con su padre o su madre y el niño le dice, dime hijo, ¿qué te pasa?, pero no soltamos el móvil, pues el mensaje que le estamos mandando a ese niño es que son cosas de niño. Si los mensajes que le decimos son, bueno, tú no te preocupes, tú daos la mano y ya está, daos la mano, si me está pegando, ¿cómo le voy a dar la mano? Quiero decir, muchas veces la baja autoestima de los niños son porque le damos herramientas que no son adecuadas y se las da la familia, se las damos la familia. Es importantísimo esa formación y la concienciación de la familia en el sentido de que yo estoy convencido de que todos los padres hemos pensado alguna vez, ¿estarán acosando a mi hijo? Pero ¿cuántos de nosotros hemos pensado, ¿estará mi hijo acosando a otro? Seguro que son muchos menos y sin embargo, cuando hay un acosado hay un acosador. Entonces las familias tenemos que estar vigilantes en todo con nuestro hijo. Y el mejor canal que le podemos dar para que ellos nos demuestren cosas es el diálogo, es la escucha activa y es la confianza. Claro, cuando eso falla, el resto de actitudes y el resto de sistemas que tú pongas alrededor, evidentemente esto es como un coche, si al final tienes dos ruedas pinchadas no va a andar, por un motor muy potente que tenga. Son muchas las partes implicadas y al final, bueno, pues hay que contar con cada una de ellas para que este problema pues tenga una solución y la víctima pues se encuentre bien. Sí, así es. Sobre todo enseñarle a los niños que la asertividad no es mala educación, es decir, que se puede decir que no a algo y se le puede decir a un compañero mirándole a los ojos, muy serio, esto a mí no me lo hagas más. Hay que trabajarlo, yo jamás voy a defender una actitud violenta, pero también tenemos que entender que una actitud violenta es la del acosador. El hecho de que un chaval se defienda proporcionalmente, no digo agrediendo a nadie, pero sí en el hecho de parándote los pies, perdona, que es que esto lo va a saber el director del centro, esto lo va a saber el profesor del centro, que esto lo va a saber mi padre, y mi padre va a mover cielo y tierra para que esto deje de ocurrir. Esa herramienta también hay que dársela a los chavales, y lo tienen que tener desde casa aprendido, porque al final el acosador es una persona insegura también, es una persona que no es valiente, que se ampara, como decía mi compañero, en un desequilibrio de poder,
Entonces, cuando el acosador se encuentra a alguien que lo mira cara a cara, le dice no voy a entrar por esto, se busca a otro. Claro, evidentemente, para eso hace falta una seguridad, y para que ese niño tenga una seguridad, pues se necesita todo el apoyo que te acabo de decir. Muy interesante todo lo que estáis comentando. Vamos a dar paso ahora a un vídeo de Brian Giner, que es la persona, bueno, pues que ha decidido colaborar con nosotros, de dar el paso, de dar la cara y de contar su situación. Sufrió acoso escolar, nos cuenta su experiencia. Vamos a ir a lo largo de la tertulia poniendo varios fragmentos de este vídeo. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que nos cuenta cuándo se da cuenta de que está sufriendo acoso escolar, y muy importante, ya se ha comentado aquí en esta mesa, la frase de cosas de niños, no son bromas. Él hace mención a eso. Vamos a verlo. ¿Cómo y cuándo te das cuenta que sufres acoso escolar? Me doy cuenta en el momento que, sobre todo, que voy creciendo, porque, bueno, yo empecé a sufrir acoso escolar entre finales de P5, principios de primaria, de primero de primaria, y bueno, hasta entonces sí que es verdad que habían pequeñas palabras, pequeños actos de un niño que hace quizás sin maldad, pero bueno, en ese momento no se daba ninguna etiqueta y la palabra bullying como tal no estaba tan reconocida como a día de hoy. Entonces, en aquel momento era, bueno, todos los profesores y todo mi alrededor decían que eran cosas de niños, e incluso hoy en día más de una vez se repite esa palabra, cosas de niños, y debemos tener en cuenta que cada vez esto ya no son bromas, que esto va a más y que hay un punto de inflexión en el que debemos darnos cuenta que es acoso, y es acoso a un menor, y esto va a causas mayores. ¿Cómo buscas ayuda o solución al problema? Bien, cuando sufres acoso escolar pasa una cosa, y es que te haces muy fuerte, mentalmente hablando, pero hay un proceso previo en el que directamente no sientes que tengas que estar, o no ves que tu hueco esté en este periodo de vida, ¿no? Lo que pasa es que cuando tanta gente te acosa, tanta gente te insulta y tanta gente te amenaza o te pega, como me hacían a mí, te das cuenta de que te metes en un mundo muy negativo, en un mundo totalmente irreal. Ojo, porque lo que voy a decir ahora no es cierto, es decir, no quiero que se tome como ejemplo para la gente, pero sí que es verdad que cuando yo qué sé, por ejemplo, te insultan o te amenazan por las redes sociales y no te conocen de nada, acabas pensando que si te lo dicen dos personas, bueno, pues serán dos personas aleatorias en el mundo que te lo dicen y no tienes que hacerles caso. Pero cuando te lo dicen muchísimas personas de tu clase o de las clases de alrededor y de forma continua, ahí te estás dando cuenta de que o se están pendiendo contigo o parte de eso puede ser verdad, ¿no? Aunque no lo sea. Y yo, pues, elegí la segunda opción, pensé que todo lo que me estaban diciendo era verdad y que eso solamente me iba a hacer más daño y les tenía que hacer caso, y por eso directamente no iba a la escuela. Entonces, pedí ayuda en casa en el momento que yo creí oportuno, porque yo era una persona que se callaba muchísimo todo y no contaba prácticamente nada, y cuando lo contaba llorando, porque es que no sabía cómo expresarme, y yo lo pasé muy mal de niño porque no sabía cómo definir las cosas. Pues ahí queda esa primera parte de este vídeo que hemos podido ver. Darle las gracias también a Brian por colaborar con nosotros, y bueno, ¿qué os parece? Unos testimonios que realmente, en tu caso, bueno, Juan Manuel, pues al estar en contacto con profesorado y demás, me imagino que le trasladan este tipo de situaciones incluso peores, ¿no? De hechos que son reales, que cuesta dar el paso de pedir ayuda, que lo que él ha contado, ¿no? Que en muchas ocasiones pues no sabe si lo que está pasando es porque es una realidad, al final te lo hacen ver y creer que es así. Bueno, pues me parece un chaval que es valiente al contar su situación, y lo ha definido muy bien. Tiene una baja autoestima. Existe falta de comunicación porque es un niño introvertido, no se le ha contado a la familia, e incluso llega a pensar que es culpable. Es decir, que existe un daño psicológico bastante importante, y a esas edades, ¿no? De la adolescencia, ha dicho, creo que acababa primaria y se continuaba, ¿no? Continuaba el proceso, ¿no? Es decir, que
el cambio de etapa y el cambio de centro no significó un cambio, una modificación de situaciones, sino que se perduraron en el tiempo hasta creo 12 años que habéis comentado, pues un daño psicológico bastante fuerte. Y que él diga que se ha sentido fuerte, ha sobrevivido a una situación, pero ha estado solo. Entonces, lo que él necesitaba es el respaldo de todos, porque no nos vamos a amedrentar por un inquisidor, por un agresor, por alguien que te hace sentirte mal y hace que abandone los estudios, que estés mal en tu centro y que tu vida, pues, sea, cuando vas al centro, sea un infierno. Y eso es lamentable y denunciable. Entonces, pues aconsejo lo que anteriormente hemos dicho, la comunicación y la denuncia. Y ahora, bueno, el trato directamente con su tutor, porque el profesor, es verdad que existe un equipo docente, pero hay un representante de todo ese equipo docente que normalmente es el que más hora da al niño, ¿no? Pues que se lo comunique, que haya esas tutorías y que se hable, y que se conciencie, y que se vea las señales, en fin. Volvemos a reiterar todo lo dicho anteriormente. Sí, porque hemos comenzado hablando precisamente de que el bullying, el acoso escolar, es un tema actual que se sigue dando. ¿Tenéis datos de, bueno, si hace unos años se daban más casos que actualmente, si hay que seguir trabajando para poder erradicarlo? Datos concretos es muy difícil tenerlo, porque date cuenta que el bullying al final es una situación oculta durante mucho tiempo que al final termina explotando, pero ¿cuánto tenemos oculto? ¿Cuánto tenemos sin diagnosticar? Porque evidentemente un profesor que vea un caso de bullying está claro que va a actuar, pero ¿cuánto tiempo lleva ese caso sin que el profesor lo haya podido detectar? En los datos es muy complicado tenerlo. Lo que sí estamos viendo son que se van produciendo cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Al contrario de lo que se podría pensar, Sí. ¿no? Hay más información, hay más concienciación, más Sí, campañas. pero entra dentro de una, lo que te hablaba antes, de una crisis de valores. Quiero decir, hay más casos de bullying en los centros educativos, hay más casos de pseudo violencia machista, hay más casos donde se está perdiendo la perspectiva de género, pero realmente yo creo que no es un problema del sistema educativo, es un problema de la sociedad. Quiero decir, tenemos cada día más ejemplos en televisión que no son buenos ejemplos, tenemos cada vez más discursos que son discursos de odio, tenemos cada vez más estímulos negativos que positivos. Entonces, al final, el bullying es un reflejo. ¿Y dónde? Pues en el sistema educativo, que no deja de ser otro reflejo de la sociedad. Es verdad que no hay datos, porque es muy complicado. Claro, tú puedes saber quién abre un protocolo, pero antes de abrir el protocolo, ¿cuánto se ha recorrido? ¿Cómo se ha recorrido? ¿Cuántos casos hay? No lo puedes saber. Sí, pero aunque no haya datos concretos, sí que se muestra, ¿no?, que hay más casos actualmente que hace unos años. Hay bastantes más casos y es digno de agradecer lo de este chaval, porque la valentía que ha demostrado no es sencilla ni es fácil. La verdad es que sí, porque a través de los testimonios pues se aprende mucho y se ayuda a personas que están pasando por la misma situación o que podrían pasar por esa misma situación de acoso escolar. Aparte, bueno, porque hay diferentes tipos de acosos que se podríamos mencionar, ¿no? No solo se da el acoso en las aulas, también hay acoso laboral, por ejemplo, o acoso como se vivía recientemente de una madre hacia el profesorado en un colegio, en un centro educativo de aquí de un municipio de Sevilla. Hay diferentes tipos de acoso. Bueno, el ciberacoso. Y el ciberacoso que también es muy actual y cada vez se está dando mucho más con las herramientas que estos niños, que son niños, pues tienen al alcance de su mano. Y la familia, ¿no? Con los grupos de WhatsApp famosos, ¿no?, que se dedican a expoliar a meterse con el profesorado y con conductas que evidentemente no son favorecedoras de un clima escolar, ¿no?, favorecedora de la convivencia escolar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría incidir en un tema de los datos, que antes ha mencionado Kiko Alves. A ver, deberían de dar los datos. Deberíamos saber realmente cuáles son los datos que no se dan. La administración no da los datos, ¿no? Existe un hermetismo, no sé por no dar publicidad de los hechos que suceden,
pero no dan datos, ¿no? Yo no sé exactamente cuántos datos de protocolo de acoso, cuántos protocolos de acoso escolar se dan en los centros públicos de primaria y de secundaria, o centros privados, centros concertados. Yo no tengo conocimiento de esos datos, y esos datos los tiene, por ejemplo, el Servicio de Inspección Educativa, lo debe de tener, porque uno de los pasos que tiene el protocolo es el seguimiento por parte de la Inspección Educativa y conocimiento por parte de la Inspección Educativa. Y si la Inspección Educativa lo tiene que tener, obviamente, la delegación. Pero volvemos a reincidir otra vez en los recursos. Tiene que haber alguien responsable y que tenga esos recursos. Si no hay recursos, si no hay formación al profesorado, si no hay un tema de concienciación a la familia, si no hay eso, difícilmente se puede atajar el problema. Yo no sé realmente si hay más casos de bullying o si hay menos, o si es yo creo que es una tendencia que se ha normalizado, que me da lástima de que se vea como un hecho frecuente, pero yo soy optimista. Y yo creo que ahora se denuncian más casos. Que antes había mucho acoso. Hay una orden de 20 de junio de 2011 que se promociona la convivencia escolar, y esa de 2011 es donde sale ya todo esto, sacar el protocolo y sale tal. Antes de 2011, ¿qué pasa? Que no había nada. No se regulaba, aquí no pasaba nada. Y ya se ha avanzado en ese sentido. Claro, no había nada, entonces ahora es denunciable. Y ahora los chiquillos pues lo cuentan, es como el maltrato de género, ¿no? Y hay número de teléfono y sale a luz pública. Es decir, antes habría casos, pero éramos desconocedores, ahora sí se están dando. Y se tiene que sensibilizar, concienciar. Y vuelvo a reiterarme nuevamente, enhorabuena por el proyecto, ¿vale? Y que surta efecto, y lo vamos a ver a medio largo plazo. Pero ya solamente con este programa, ¿no? Porque que se sensibilice con el tema de la ley, del reconocimiento del profesorado, y con todos esos pequeños pasos que estamos dando, pues yo creo, voy a ser optimista, que esto se va a tener que resolver positivamente, y que sean casos aislados, no casos frecuentes. Has mencionado, Juan Manuel, que cada vez hay más denuncias sobre... Sí. ¿Piensas que a lo mejor hay más denuncias, pero que anteriormente, aunque no se denunciaba, había casos mucho más graves? Vamos, una expresión que voy a decir, la liebre salta cuando hay chiquillos que pierden la vida por un tema de acoso escolar, y entonces la sociedad reacciona. Y reacciona porque, claro, ya se exige responsabilidades, ¿no? Porque fíjate en qué situación estarán los chiquillos, las chiquillas que llegan a una situación insostenible. Entonces, pues se tiene que regular, y se regulan. La gravedad es una casuística, depende de cada caso, depende del tipo de agresor que sea, depende de la resolución de conflictos que se haya llevado a cabo, y depende de la propia víctima, si ha tenido respaldo, si no ha tenido, si lo ha tenido, si no lo ha tenido, y cómo él asimila ese tipo de situaciones. Entonces, yo no hablaría de que son peores o son mejores, son diferentes, y interviene un nuevo factor, que es las redes sociales. Porque hasta ahora el bullying era de tu grupo de compañeros, tu grupo de amigos, tu grupo tal, pero ahora entran gente que tú desconoces, o personas que tú dices pues esta se llama Manolita y está en segundo de la ESO y tiene 15 años, y a lo mejor no es Manolita, es Javier, que tiene 50 años y es un pedrasta y tal. Entonces, pues ahí a mí se me han dado casos de llegar a la madre y decir, mira, han cogido el ordenador de un pedrasta y aparece mi hijo. Lo digo para que lo comunicáis, no lo comunicáis como tal, pero para que hagáis un programa de sensibilización con este tema, porque hay gente que engaña y hay gente que estafa y te está diciendo, enséñame cosas que tú no debes de enseñar. Entonces, el control parental es fundamental. Y también yo diría a la familia, recalcaría a la familia, que tenga un tiempo de uso de los medios, y que tú estés pendiente de lo que está utilizando, y que dialogue, que antes lo ha dicho él,
que el diálogo no sea a través que tú te estás hablando y estás pendiente del móvil o estás pendiente de la televisión o aparta de aquí o déjame, sino que, bueno, yo creo que lo más importante para un padre es la educación de sus hijos y el bienestar, el bienestar es la salud de tu chiquillo, chiquillo o chiquilla. Entonces es necesario que el padre esté controlando y esté pendiente. ¿Podemos decir que la influencia de las nuevas tecnologías están perjudicando aún más el acoso escolar y que es mucho más complicado visualizar y controlar un caso de bullying que se da en un patio de un colegio al que se da a través de redes sociales y de nuevas tecnologías? Hombre, influye muchísimo, influye negativamente, no por el hecho de la tecnología en sí, sino por el uso que le da a la tecnología. La tecnología no es ni buena ni mala, es el uso que tú hagas de ella, ¿no? Mira, nosotros el tema del ciberbullying no lo hemos tocado todavía y lo hemos hecho de forma consciente, además. Porque entendemos que el ciberbullying no puede ser un apéndice del bullying. Es tan importante y está teniendo tan nuevo recorrido y tanta envergadura que merece la pena tratarlo en exclusividad. Entonces nosotros nos hemos centrado en esta primera campaña, pero la siguiente que va a venir es sobre ciberbullying. Porque además es que está extrapolando las situaciones, quiero decir, antes el niño lo pasaba mal en el colegio o en el instituto, pero iba a casa y tenía su refugio. Hoy con el ciberbullying, con las redes sociales, con la tecnología, no tiene refugio, es un acoso 24 horas. Y es que eso no hay quien lo soporte, vamos a ponernos nosotros en su caso. ¿Quién de nosotros aguantaríamos un acoso laboral 24 horas? Pues ellos no tienen las herramientas para defenderse que tenemos nosotros, son personas en formación. No tienen un carácter todavía desarrollado, no tienen esas herramientas que un adulto sí tiene. Por lo tanto, yo creo que el uso que se le está dando a la tecnología no es el adecuado, les está haciendo mucho daño y está fomentando prácticas bastante lesivas. Y tenemos que atajarlas. Desde luego nosotros vamos a ir contra ellas también. Muy interesante todo, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a ir a publicidad, vamos a continuar hablando con Juan Manuel y con Juan Luis y también pues vamos a seguir conociendo más aspectos que nos ha ido contando Brian sobre su caso, sobre esos 12 años que estuvo sufriendo acoso escolar. Continuamos aquí en la tertulia después de esta pequeña pausa publicitaria, hablando en esta ocasión del bullying, del acoso escolar, de todas las herramientas que existen para hacer frente a este problema social. Y vamos a conocer ahora otra parte de ese vídeo que nos enviaba Brian, en este caso para conocer, bueno, pues cómo influía esa situación e incluso tuvo que cambiar de colegio y también de varias localizaciones en diferentes ocasiones. Y escúchenlo porque es muy interesante todo lo que cuenta. ¿Cambió tu situación una vez que contaste lo que te ocurría? Me alegraría decirte que sí, pero es que la verdad es que no fue así. Yo me tuve que mudar bastantes veces de la población de donde residía y así siendo, cambiando también el centro donde yo estaba estudiando, por lo cual cambié muchísimo de amigos y de localización. Pues bueno, pues al final estuve un periodo de tiempo bastante solo, pero porque, bueno, no me gustaba sociabilizar por miedo a que me rechazaran de nuevo y todo el rato en todas las escuelas se repetía lo mismo, era el mismo patrón, se metían con las mismas palabras, las mismas formas de decir las cosas. Entonces, la situación, cuando pedí ayuda a mis padres, sí que es cierto que más de una vez, bueno, acudieron al centro para decir, oye, algo no está pasando, debemos hacer eco de esto porque de alguna manera debe de frenarse. Por desgracia no fue así e incluso no dieron medidas a ningún profesorado ni al centro en general. Directamente, como decía al inicio, dijeron que eran cosas de niños, que esto ya pasaría, que eran bromas y ya está. En ese momento queríamos denunciar, pero tampoco teníamos los métodos ni el dinero, si nos teníamos que volver a ir de donde estábamos viviendo ni nada, por lo cual, bueno, decidimos pasar y por suerte de la vida encontré unas personas que me fueron ayudando y todo eso ya fue frenando. La verdad que es increíble lo que cuenta porque cambió en varias ocasiones de colegio y volvía a repetirse la situación, volvía a sufrir acoso escolar. ¿Por qué sucede esto? Pues él lo ha definido muy bien, era un niño introvertido, tenía una baja autoestima y no sentía ni apoyo ni ayuda.
y cuenta que al final lo encontró y salió. Fue un fallo del sistema, obviamente. Fallo del sistema porque no sé en qué época sería, si existía o no existía ese protocolo que ya he dicho que es del 2011. Que Él tiene 22 años. Del 2011, pues estaría por ahí o al inicio de dicho protocolo. Entonces, pues claro, la situación es que se ha hecho insostenible para él. Actualmente existen los plan de convivencia, en los cuales bueno, pues se identifica la situación, se dan los datos existentes del contexto donde se enmarca el centro, y se hacen pues desde diferentes tipos de intervenciones, ¿no? Del aula de convivencia, que no se ha mencionado hasta ahora, de compromisos de convivencia, compromisos educativos, existe una comisión de convivencia, existen unos pasos del protocolo, y la gente está concienciada de que se tiene que intervenir y que se tiene que atajar este tipo de problemas. En la orden del 2011 hay diferentes tipos de protocolos. Decir que el protocolo de acoso escolar se utiliza bastante y es bastante efectivo, o por lo menos se toman las medidas pertinentes. Sin embargo, el de agresión al profesorado pues no se lleva a cabo. La inmensa mayoría no se lleva a cabo de este tipo de protocolos porque lamentablemente no ha ocurrido algo, o desgraciadamente no ha ocurrido algo que a la sociedad le impacte para decir, oye, que esto se tiene que llevar a cabo. Entonces, pues este chico, pues la verdad que ha llevado toda su vida esa carga emocional. No se ha trabajado habilidades sociales con él, también lo ha dicho, no se ha trabajado, no ha habido un programa de habilidades sociales con él. Se debería de haber recurrido, y eso sí es verdad, que en muchos ayuntamientos existe la figura del psicólogo del ayuntamiento, y que las instituciones, pues como en este caso de Alcalá, pues favorecen pues a que se atienda a este tipo de alumnado, ¿no? Y sobre todo, él no lo ha mencionado, pero ha dicho que había varios acosadores, pero es como una situación en la que se ha permitido, y ese grupo de compañeros pues no lo han respaldado. No sé si posteriormente dirán en el vídeo quiénes fueron los que lo respaldaron eso, pero bueno, que al final pues vio la luz. Ahora lo vamos a ver, se sobreentiende, ¿no? De con qué ayuda contó, que era otra pregunta de las que le hacíamos. Si os parece, vamos a pasar a verlo y seguimos comentando. ¿Con qué ayuda conté? Conté con ayuda de mis padres, sobre todo, de mis amigos que tenía más cercanos. Tenía un grupito siempre en el patio. Eso sí, el segundo, tercero de la ESO, es decir, primero, segundo, fue un poquito flojo en ese sentido, porque, bueno, ya lo he dicho, vine nuevo y no conocía a nadie. Algún profesor también a la larga, profesor y profesora, me han ido ayudando y sigo teniendo contacto hoy en día, así que yo creo que esas son las personas que más han estado conmigo a día de hoy. Ese era el apoyo con el que contaba en este caso pues Brian. ¿Qué comentar, Juan Luis, sobre lo que nos ha comentado en estos últimos vídeos? Pues que afortunadamente ha tenido suerte de contar con el apoyo de su familia, y afortunadamente ha tenido suerte de que en algunos cursos ya de secundaria ha tenido un grupo de amigos que lo ha arropado y que lo ha apoyado, que por desgracia en no todos los casos ocurre. Yo sigo viendo casos como este y me sigo revelando exactamente igual, me sigue doliendo lo mismo, porque al final estamos hablando de lo injusta que es la situación, ¿no? Al final el acosado se tiene que ir del centro. Y más allá de que sea una medida justa o injusta, si al menos es efectiva, pues uno la puede aceptar. Pero claro, si a la decisión de cambiarlo de centro no se hace, como dice Juanma, un apoyo psicológico, un apoyo de habilidades sociales, pues estamos ante otra medida estéril que lo que conlleva es que el chaval vuelva a tener los mismos problemas en otro centro y su autoestima todavía caiga, porque diga, joder, es que entonces el culpable soy yo. Vengo de un sitio donde había un problema, me cambian todo el entorno, voy a otro y tengo el mismo problema. ¿No será que el culpable soy yo? Y es que eso es inadmisible, eso no lo podemos permitir. Entonces, por eso los recursos, por eso yo creo que además de un tema de recursos, que evidentemente lo es un tema de enfoque. O sea, yo creo que el sistema educativo se tiene que plantear ese reto y planteárselo seriamente y como forma global, y atajarlo con todas las consecuencias.
Y los recursos no vienen si no hay previa concienciación del sistema educativo, y ahí es donde hay que llegar. Son dos figuras principales, la del acosador y la del acosado. ¿Suele existir un perfil general de cada una de estas figuras? Bueno, vamos a ver, el acosador normalmente es un chaval que tiene ciertas conductas agresivas, que a lo mejor no va bien en clase, que tiene problemas con profesores, que no tiene un apego seguro en casa, no ha tenido una referencia, su casa no ha sido un oasis de tranquilidad para él, un refugio, ¿no? Y tiene un perfil un poco, lo pasa mal y por eso hace este tipo de actuaciones. ¿Y qué le da? Pues le da una falsa popularidad, le da una falsa autoestima, que al final no es más que el miedo del que está rodeándose. Y es una especie de pseudo líder entre un grupo que tiene alrededor, que le ríe las gracias, pero que realmente se está equivocando, y se está equivocando porque no tiene unos referentes claros. En cuanto al acosado, sí es verdad que también, bueno, todo el mundo no tenemos las mismas habilidades sociales, hay personas que son más tímidas, la diferencia es algo que es clave, es decir, el chaval que tiene sobrepeso, o el de las gafitas, o la persona que tiene discapacidad, que también lo sufre mucho, es decir, como no asumimos que la diferencia es algo bueno, porque esa es otra cosa que tendríamos que tener claro, a mí me encanta la diferencia, no todos tenemos que ser iguales, pues esa diferencia también es algo que produce esto, ¿no? Y claro, estamos cada día ante una sociedad más diversa, afortunadamente, y se están dando este tipo de casos cada vez en más cantidad. ¿De acuerdo con la descripción de esos perfiles, Juan Manuel? Totalmente de acuerdo. Además, existe una relación entre el acosador y el maltratador ya de pareja, ya en edad adulta. No tiene patrones de comportamiento, y los referentes que son familiares, pues muchas veces, en ocasiones, pues tampoco los tiene, ¿no? Porque son niños que se tiene que trabajar su impulsividad a la hora de sus reacciones, no es capaz de reaccionar ante un tipo de situación, y al final pues él también es una víctima. Entonces, desde los centros escolares pues existen el tema de las normas que deben de cumplir, y los programas de modificación de conducta, ¿no? Si no ha habido un proceso de prevención, no ha habido un proceso de detección y ya ocurre el conflicto, tenemos que modificar la conducta del alumno. Y luego existen los que serían las faltas contrarias a la norma de convivencia, están recogidas por un decreto de educación, el 327 y el 328 para primaria y secundaria, en el cual, bueno, vienen los deberes y los derechos del alumnado, y sobre todo, pues como derecho, pues tiene que, si no cumple las normas y no se interiorizan las normas, y esa interiorización de las normas se tiene que hacer a nivel del alumno y a nivel de la familia. Cuando nosotros hacemos el tránsito de primaria a secundaria, el tránsito es cuando se produce el paso de un niño de primaria a secundaria, pues hablamos los profesores del instituto, hablan con los profesores de primaria, y los niños visitan al centro. Ellos siempre hacen dos preguntas, siempre, los partes. Profe, ¿qué son los partes? Profe, me van a poner muchos partes, porque claro, en primaria no están acostumbrados al tema de los partes, y ya, profe, aquí han dicho que un profesor pone parte, y lo siguiente es la cafetería. La cafetería, la chuche, profe, ¿podemos comer chuche? Al final son chiquillos, entonces nosotros pues se tiene que aplicar las normas. Y en función de las conductas, si son contrarias, una contraria es que no permite dar clase, oye, se la avisa, se va al aula de convivencia, tal. Y otra es que si es reiterada, existe agresión, existe acoso, pues ya son conductas graves. Y las conductas graves están tipificadas las correcciones que tiene, que se suavizan muchas veces pues con los compromisos de convivencia. Si te portas bien, pues no te vamos a expulsar, o en vez de expulsarte fuera a tu casa, pues vas a estar en el aula de convivencia en determinadas materias, vas a realizar actividades por las tardes, o vas a ir al propio ayuntamiento porque necesita tal, siempre, claro, ¿con qué? Con la ayuda, con la implicación, porque los compromisos los firman también las familias, porque tú te reúnes con ellos, te reúnes con la familia y dices, mira, vamos a firmar un compromiso y esto tienes que llevarlo a cabo, porque queremos que el niño modifique su conducta.
problemas de habilidades sociales, tal. Entonces, una de las tipificaciones y una de las correcciones que es la última, es expulsión del centro escolar. Expulsión del centro escolar, que yo creo que es ya lo último, porque ya no se han tratado todos los medios y ya no llega el momento. Es decir, que la normativa, te dice que el acosador, si sigue por ese camino, el acosador, el agresor o la persona con comportamientos disruptivos, al final se puede salir del centro. Y sin embargo, la realidad hemos visto que el que se va es la víctima. Entonces, pues volvemos a incidir y siempre termino con lo mismo: concienciación, diálogo, que estemos respaldando a ese tipo de chiquillos. Y aconsejo a la familia, y ya lo digo a nivel personal, ¿vale? Al chiquillo hay que buscarle, o a la niña, al niño, hay que buscarle actividades cooperativas, actividades en el cual esa introversión que tenga, pues haga actividades en las cuales se manifiesten su cooperatividad, su fin, su grupo de amigos. Y el deporte colectivo es fundamental para abrirle nuevas expectativas y nuevos caminos. El teatro, que antes ha mencionado, es una actividad que, como el teatro, como uno falle, como uno de los protagonistas falle, ya se acaba el teatro. Es decir, que tienen que buscar las herramientas en las que se trabaje la cooperatividad, que se trabaje la familia, que se trabaje la implicación de todos. Hemos hablado de consecuencias para el acosador, ¿no? Principalmente, bueno, pues la expulsión del centro, que sería como el último paso ya a dar para... Sí, definitivo. También consecuencias jurídicas, en el caso de que haya denuncia de por medio. ¿Qué otro tipo de consecuencias podría sufrir el acosador? El acosador, pues depende de la edad. Fiscalía de Menores interviene a partir de los 15 años, es decir, que si tiene 12, 13, 14 años, pues no va a intervenir. Entonces, ya cuando es mayor, pues si interviene, hay un seguimiento por parte de Fiscalía, pues puede haber, depende también si ha habido agresiones físicas, si hay denuncias, si va por lo penal, en fin, que depende también si es mayor de edad, pues ya tiene más consecuencias. Es que es relativo cada casuística, ¿no? Entonces, lo primero es que se ataje en los centros escolares, y después, pues que si tiene que intervenir, pues que se intervenga a todos los efectos y que se denuncie a la Guardia Civil o donde haga falta. Quiero hacer mención de una cosa, porque mucha gente desconoce este tipo de situaciones. Cuando se produce un tema de acoso escolar entre dos alumnos del propio centro y fuera del recinto escolar y fuera del horario escolar, el centro tiene que intervenir. En el momento que el centro tenga conocimiento que el sábado por la tarde, en la feria del pueblo tal, ocurrió este hecho con dos alumnos y se la acosaron, el centro tiene que intervenir y es responsable de intervención, de detectar ese acoso y de hacerlo y de dar todos los pasos pertinentes. Entonces, que no solamente está restringido al horario escolar, al patio del colegio, al aula, al cambio de hora, cambio de la clase, sino que se envuelve todo, lo que es la vida del chiquillo o chiquilla. Importante esa aclaración también. En Alcalá, por ejemplo, ¿se tiene conocimiento de lo que acaba de apuntar Juan Manuel? En Alcalá nosotros no tenemos ahora mismo ningún conocimiento concreto. Sí sabemos la situación, sabemos que en Alcalá de Guadaira, como en muchas ciudades, pues el efecto botellona está en alza, que en las botellonas son reuniones de jóvenes y que además coinciden con personas, chavales que están en instituto, y que al final los problemas de los institutos pues se transmiten el fin de semana. Conocemos la casuística, pero en concreto no tenemos conocimiento de ningún caso. Vamos a conocer ahora las huellas que deja el bullying y el acoso escolar, y vamos a dar paso de nuevo a Brian. ¿Deja huella el bullying? Mira, yo esto siempre lo explico en las charlas del acoso escolar que hago en diferentes centros de educación. Y lo que siempre digo es que es como una mancha de café en una camiseta blanca. Porque
siempre, siempre, siempre vas a ponerte esa coraza o esa camiseta porque es tu favorita. Pero siempre va a tener esa mancha, es decir, no la vas a poder quitar nunca, prácticamente. Entonces, cuando me pregunta algún niño o niña que cómo es superar el bullying, si es posible, si te quedan recuerdos en la historia, la respuesta es que sí. O sea, yo, por ejemplo, no puedo mirar a la gente a la cara, no puedo mirarle a los ojos porque es que me da temor, me da miedo mirarles y que me juzguen. Entonces, el ser juzgado, yo creo que es uno de los grandes problemas que yo tengo hoy en día, que siempre he tenido desde que empecé a sufrir acoso escolar, y hay veces que hasta con mi propia pareja siento ese temor, y mirar que debería ser algo, bueno, quizás algo que no debería darle importancia, pero sí, o sea, sigue pasando, y hay veces que, bueno, pues pequeños detalles, pequeñas cosas que se te quedan en el corazón y que intentas como luchar día a día para que eso ya no suceda más. ¿Se olvida lo sucedido o será una experiencia desafortunada que marca tu vida para siempre? Pues mira, sí que es cierto que hay algunas etapas que se olvidan, ¿no? Algunas etapas, pues al final cuando te repiten tantas veces lo mismo, acabas olvidando gran parte de esa etapa, porque es repetitiva. Pero lo que es el acoso físico, a lo mejor estar en una circunstancia que os puedo resaltar, como tirarme de la escalera, que me encerraran en un lavabo y me empujaran y me pegaran entre cuatro, que me tiraran todos los libros y bolis por la escalera, precipitándose así 3 plantas, que me petaran un zumo en una mochila, rompiendo todos los libros. Son pequeñas historias que me las guardo, que se quedan aquí marcadas y que eso van a persistir siempre en mi vida, porque al final es un recuerdo totalmente negativo, que no me ayuda en nada mantenerlo en mí, pero por desgracia es algo que es muy difícil borrarlo de aquí y decir hasta siempre. Qué duro, qué cruel, una experiencia, bueno, pues que le toca vivir desafortunadamente, y como bien comentábamos, las consecuencias para el acosador son prácticamente nulas, ¿no?, en comparación con las consecuencias que sufre en este caso la víctima, ¿no? Deja huella para el resto de su vida, por mucho que quiera olvidar lo sucedido. Claro, sin embargo, es muy razonable lo que está diciendo. Los recuerdos que nosotros tenemos de nuestra infancia y de nuestra adolescencia, buenos y malos, nos van a acompañar toda nuestra vida. Que después te afecten más o menos, pues dependerá de la capacidad de superación de la persona, de la propia personalidad, de cómo le vaya en un futuro. A algunos les dejará secuela, evidentemente, a otros afortunadamente no. Pero es un momento crucial de la vida de las personas, la adolescencia, la juventud, la niñez. Todo el sufrimiento que quede ahí se queda para los restos. Hablaba de algunas situaciones, como por ejemplo, bueno, pues según agresión física, ¿no? Incluso le tiraban por una escalera, comentaba. En muchos casos para el profesorado esas situaciones pasan desapercibidas, porque es muy complicado estar pendiente del caso al 100% a todas horas, y bueno, pues también el acosador sabe cómo hacerlo y dónde, ¿no? Claro, pero vuelvo a insistir, es que no se ha realizado el protocolo de acoso escolar, ¿no? Porque primero se denuncia, después se habla, el siguiente paso es que se toma una serie de actuaciones, que es una reunión con el equipo directivo, con el orientador, con el tutor y con el alumno afectado, en el cual lo cuenta. Se da traslado a la familia de que, bueno, que el chiquillo pues, ha contado este tipo de situaciones, y luego se da traslado al equipo docente. El equipo docente recoge o recopila toda la información posible y está todo el mundo pendiente, pero puede estar pendiente hasta el administrativo que está en el centro, puede estar pendiente cuando entre en los cuartos de baño, puede estar pendiente en los recreos, puede estar pendiente en el cambio de clase, y se le hace un seguimiento. Bueno, me parece una situación insostenible en la que este chaval ha vivido y que no ha sentido respaldo. Ha sido un respaldo emocional por parte de un profesor, ha contado, pero no por parte de la propia institución, ¿no? que el centro educativo como tal. Es una opinión lo que voy a dar ahora. Yo creo que este chico es muy valiente y que es muy joven, tiene 22 años, y que obviamente va a superar este tipo de situaciones,
y va a hacer también con su historia, va a hacer, con su ejemplo, va a hacer que otros también lo superen, y sobre todo va a permitir que se conciencie a los iguales, y que vean cómo se sufre, que no es el jiji jaja, ¿no? Y pues la gamberrada de tirarle el zumo el zumo dentro de la mochila, o quitarle su tiempo cuando le quitaba los Rotring, o eso, que lo hemos vivido muchos de nosotros, pero hay chicos que lo pasan mal y que el sistema ha fallado. Es una realidad, con este niño el sistema ha fallado, entonces él no se puede cambiar de centro porque lo esté pasando mal, o deje o abandone los estudios, o que tenga una repercusión ya de por vida, sino que el sistema tenía que haber respondido, y haber respondido con prontitud, y haberlo solucionado, y por lo menos que él tuviese la sensación de que se hizo algo y que no se consiguió, o que, bueno, porque expulsó a tal y ese no consiguió, pero esa no es realmente lo que él ha sufrido, ¿no? Y lo que él ha vivido. Por tanto, ¿existe solución antes de cambiar de centro, antes de dar otro paso? Claro. Hay herramientas, ¿no?, que ponen solución a esta situación y a este problema en el propio centro, y se puede comenzar pues otra nueva etapa, y mucho mejor, dentro del propio centro con los mismos compañeros. Incluso se puede pedir responsabilidades, ¿no?, de por qué el equipo directivo no lo ha hecho, o por qué no ha habido un seguimiento por parte de la inspección, o por qué no se han tomado las medidas pertinentes, o por qué no se ha hablado con la familia. Es decir, tiene 12 pasos, y los 12 pasos van uno detrás de otro, ¿no? Esos son los pasos, ¿no?, continuos, hasta que al final recorres el camino. Si no se ha conseguido, ¿por qué, no? ¿Por qué se ha parado en el paso 3? ¿Quién es el responsable, no? Y entonces, pues claro, el sistema es verdad que está respondiendo. Falta recursos, falta formación por parte del profesorado, falta orientadores en los centros escolares, faltan muchos orientadores. Porque tú imagínate que un orientador visita 3 centros, un orientador de primaria, visita 3 centros escolares. Ocurre un hecho un viernes, o ocurre un hecho un lunes, y él va el viernes. Ya hasta el próximo viernes pasan 4 o 5 días que él no vuelve a ir al centro. Eso no se ha actuado. Luego las actuaciones tienen que ser inmediatas en el caso de que afecte a la propia integridad física del alumno, ¿no? Tiene que haber medidas de protección a ese alumno, es decir, que se tiene que intervenir, y se tiene que intervenir de forma eficaz. Bien lo has comentado, que Brian pues es un ejemplo de valentía, de dar la cara, de contar su testimonio, siempre pues con el objetivo de ayudar a otras personas, y es el mismo objetivo que ha perseguido con un libro que ha publicado sobre su caso, que se llama, bueno, pues Golpeado pero no derrotado, un libro que ha hecho público y que también él nos va a contar algunos detalles más. Lo que persigo con esta publicación es un poco la autoridad del poder hablar, porque cuando yo acabé el instituto y me puse a internet a buscar acoso escolar o bullying, ¿no?, veía que había muchísimos casos de muchísimos niños, niñas, y quizás no tan jóvenes, que estaban diciendo lo que es el acoso escolar, cuál era su historia, cuál fue su experiencia, pero quedaban silenciados. O sea, prácticamente no se hablaba de ello, y yo lo que quería es que se hablase del acoso escolar, ya no solamente de mi caso, del libro mío, publicado y escrito por mí, sino que lo que yo quería es que el bullying estuviera presente, que supiera la gente lo que es, y creo que lo estoy consiguiendo. Entonces, yo lo que persigo con esto es, primero de todo, dar mi punto de vista, un adolescente de 22 años, que soy yo, que sufrí acoso escolar durante 12 años de forma continua, cómo es vivir el bullying, cómo es salir del bullying, y sobre todo, cómo es contar la experiencia al mundo y ver que hay gente tan bonita, gente que te recibe tan bien, y que al final, bueno, te vas haciendo adulto, vas viendo todo alrededor y puedes contar 1001 experiencias. Yo creo que este libro lo que quiero que sea es una caja de experiencias, y que nos metamos en una más, y que veamos desde cerca lo que es el bullying, lo que no se cuenta, y sobre todo que nos demos también cuenta de que no son cosas de niños. O sea, esto es acoso escolar.
Desde tu punto de vista, ¿queda mucho por hacer en este asunto? Desgraciadamente sí. Ya no solamente de forma presencial en las aulas, sino que cada vez está creciendo más el bullying en internet, el ciberbullying. Yo también lo sufrí durante muy poca etapa, o sea, una etapa muy, muy corta, pero el ciberbullying está haciendo muchísimo daño y va a hacer daño a muchísimas generaciones, porque esto, hablando con la policía, con psicólogos, incluso hasta con hackers que se dedican un poco a la ciberseguridad, que he tenido la suerte de poder hablar con todos ellos, me comunican que es prácticamente imposible detener a esos ciberacosadores, porque, bueno, Internet es tan grande que quitas a uno y aparecen 100, ¿no? Entonces, yo creo que el ciberbullying es un virus que va a hacer muchísimo daño. En las aulas, por suerte, se están haciendo protocolos que cada vez están haciendo que el bullying sea más detectado, sea más solucionado, o ya sea con medidas o con personas que están exactamente en la escuela para ello. Y yo creo que eso está ayudando muchísimo. Pues ahí quedaba, bueno, esa parte referente a su libro y también esa parte sobre la pregunta que le lanzábamos de si queda mucho por hacer en este asunto. ¿Son suficientes las campañas de información que se lanzan, la inversión que se hace en este problema? Radicalmente no, no son suficientes. Son muy aconsejables. Creo que todos los ayuntamientos tenemos la oportunidad de aportar nuestro granito de arena. En Alcalá lo estamos demostrando, es algo que se puede hacer desde infinidad de ayuntamientos. No es algo excesivamente caro, y aunque lo fuera, pero es que además no lo es. Pero sí es verdad que no es suficiente. Es decir, aquí hay que hablar de un cambio de mentalidad desde los más altos niveles del Estado. Yo no sé cuántas leyes educativas he conocido de los últimos 20 años o 25 años aquí. Hay que hacer una autocrítica, digo una autocrítica porque yo pertenezco a la clase política también, entonces los políticos tenemos que hacer un poco de autocrítica. Aquí, si eres ministro de Educación y no creas tu propia ley nueva de educación, parece que no has sido ministro. Y sin embargo, en los últimos 20 años, con las innumerables leyes nuevas de educación que han derogado las anteriores, yo no he escuchado nunca hablar de bullying. He escuchado otras cosas, pero de bullying no se ha hablado nunca. Y se cambia una ley por otra, y a los 4 años se vuelve a cambiar por otra. Y se sigue sin hablar de este tipo de problemas. No se habla de bullying, no se habla de respeto a la diversidad, no se habla de inclusión. Entonces, realmente, tenemos que hacer un esfuerzo de autocrítica y tenemos que darnos cuenta que a lo mejor la dirección de la educación en este país no está funcionando todo lo que debiera. Y no podemos estar... tenemos que llegar a un pacto de Estado, tenemos que llegar a un pacto consensuado por todos y por todas, y tener una ley de educación de verdad, donde apostemos con ella, que tenga un recorrido de 20-30 años y que incluya todo este tipo de problemáticas, porque es que es fundamental. Y no lo estamos haciendo. Juan Manuel, ya ha mencionado anteriormente, bueno, pues que en los centros educativos se aplican diferentes planes, programas, ¿no?, para informar y erradicar este problema. También un apoyo muy importante, un complemento, ¿no?, a todos esos programas y planes, los que ofrecen diferentes instituciones y, por ejemplo, en este caso, el Ayuntamiento de Alcalá. ¿Suele existir iniciativas de este tipo en otros centros? ¿Tienes conocimiento de ese complemento, de esos programas informativos que ayudan a erradicar este problema? Claro, existen entidades colaborativas, depende también de la zona de las cuales estamos hablando, ¿no? Tienen más recursos económicos las zonas más desfavorecidas, ¿no? Y existen entidades sin ánimo de lucro que intervienen en los centros escolares, pues, para tratar a las familias, para que se impliquen las familias en los centros educativos y nuevamente para concienciarlo y sensibilizarlo, sea parte activa y sea un trabajo cooperativo. Con respecto a lo que decía mi compañero, Juan Luis, se necesita un pacto de educación de Estado, y es lo que abogamos. Es que yo no sé cuántas leyes llevo ya. Cada vez me estoy haciendo más mayor, pero yo llevo desde la LOSE hasta el 11, la LOE, la LODE, y yo no sé, aquí son infinitas, ¿no? Y al final es lo mismo, al final básicamente es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que los partidos políticos sí es verdad que deberían sobre todo para no marear tanto al profesorado con la carga burocrática y con aprenderse nuevas leyes. En Francia la ley de educación es por pacto y es antigua y sigue funcionando, y aquí en España pues los políticos lo utilizan como moneda de cambio, ¿no?, para
para ganar votos electorales. Entonces, es fundamental eso, ¿no? Que todos lleguemos al mismo camino. Y luego, Brian, ¿no? Brian se llama. El chico pues ha dicho, ha publicado en su libro y ha dicho una verdad, ha dicho, mira, esto es lo que hay. Ha estado callado, ha estado muchas veces, no ha dicho, no se ha comunicado, y cuando ha llegado el momento ha dicho, pues aquí estoy yo y voy a ayudar a otros niños o niñas en la misma situación en la cual yo me encuentro. Entonces, bueno, la verdad es que te quedas, yo me quedo con un buen sabor de boca después de escucharlo ahí, después de que él además ha dicho que los protocolos están funcionando, que su realidad, su situación se ha modificado, ¿no? Se ha modificado y que vienen tiempos buenos, tiempos mejores para ese tipo de alumnos, ¿no? Hablábamos hace unos minutos de las consecuencias, ¿no? Principalmente para la víctima. Brian también hacía referencia a ellas. Son consecuencias físicas, consecuencias psicológicas, consecuencias que a lo largo de su vida pues van a estar ahí, van a estar haciendo actos de presencia. También el acoso escolar influye en los resultados académicos y por tanto pues quizás, ¿no?, esos resultados no son los esperados, ni el camino que debería de seguir esa persona si no hubiese sufrido acoso escolar al final es el mismo. Sí, al final está demostrado que el acosador normalmente no suele ser un buen estudiante y el acosado al final termina por no serlo tampoco, porque está viviendo una situación que al final sufre un deterioro de su capacidad a la hora de estudiar. Es una situación que los perjudica a los dos y a la larga también a los dos, porque si tú tienes un acosador en casa y tú desde lo más pronto posible no lo atajas y no lo educas y no lo intervienes, probablemente dentro de 10 o 15 años tengas un maltratador. Y hombre, yo creo que ningún padre quiere tener un maltratador en casa, pero al final estas situaciones te están dando un punto de que, oye, que está ocurriendo esto, pero que puede llegar a esto otro. Y es lo que te decía un poco al principio, ¿cuántos nos preocupamos de tener a nuestros hijos acosados? Todos. ¿Cuántos nos preocupamos de que nuestros hijos sean acosadores? No lo suficientes. En ese caso, Juan Manuel, ¿qué consejos se suelen dar a los padres, tanto aquellos que tienen un hijo que es acosado como aquellos que tienen un hijo que es acosador? Pues la comunicación, las directrices, los patrones de comportamiento, que ellos vean cómo fomentar la responsabilidad, que el control parental que antes hemos mencionado, que estén pendientes, en fin, que estén encima de ellos. Y el tema de las bajas calificaciones, pues claro, si tú vas a un centro en el cual te están maltratando, pues a ti no te interesa, te interesa ahí. Entonces, pues existen bajas calificaciones y sobre todo lo que antes mencionaba, el abandono escolar, ¿no? El asentismo escolar, el asentismo antes que el abandono, es decir, que no quiero ir, que la familia tiene que visualizar por qué se produce, ¿no? Tiene que ir más allá, ¿no? Tiene que estar, es verdad que los hijos no son amigos, pero sí tienes que tener la empatía suficiente para saber lo que le está ocurriendo y estar pendiente de él en cada situación, ¿no?, de que se marca. Para mí fundamental, ¿eh? Yo la visión que tengo, siempre hablamos del agresor, del agredido, pero la masa, el caldo cultivo, ¿no?, que antes he mencionado, ¿no? Ahí es donde está la sociedad, ¿no? La clase, su clase donde está en su clase de amigos y su clase de compañeros. Ahí es donde entra la concienciación y la sensibilización, y ahí es donde se tiene que actuar, en todo, y que todos denuncien. Y la asertividad, que antes lo ha publicado el libro, el decir no, o el decir yo opino esto, que es contrario a lo que tú me digas, y no ser pasivo, ni ser agresivo, sino ser mediano, decir, mira, aquí son puntos de vista y podemos llegar y podemos dar nuestra opinión, y ser valientes de darla. Entonces, esa es la síntesis, ¿no?, de que esto se soluciona a través de la propia sociedad y con recursos. Y si hay programas de concienciación y hay recursos de los centros escolares, que haya una persona
en los centros escolares que se encargan, un coordinador que libera una hora. ¿En una hora qué vas a hacer? Una hora, una hora es una pantomima, no va a ningún sitio. Una hora, ¿qué hace en una hora? Poner, no hacen nada. Entonces, pero que haya responsables, que haya personas que se dediquen al aula de convivencia y que haya apoyo, gente que su única misión sea tratar este tipo de situaciones. No, el orientador, aparte de estar el orientador, de hacer compromiso, de hacer seguimiento, de hacer no sé cuánto, es que no le da para más. O sea, llega un momento en que no le da para más. Los compromisos educativos, a los que le quedan 3 o 4 asignaturas, deberían de tener un compromiso educativo. Y un seguimiento de la comisión de convivencia. ¿Cuántos compromisos se puede hacer? ¿Y cuántos seguimientos se puede hacer? Si la comisión de convivencia, ¿quién la forma? La forma el director y la forma miembros del consejo escolar, que pueden ser dos padres y dos padres y 2 profesores. Esas 5 personas van a hacer ese seguimiento. ¿Cuándo? ¿Cuándo hace todo ese seguimiento? Es que es imposible. Entonces, le mandamos más recursos. Por tanto, existe solución, que quede claro ese mensaje, que el bullying y el acoso escolar tienen solución, pero además también se puede prevenir. Totalmente. Con diálogo, con formación, con la participación directa de la familia. La familia es fundamental, es absolutamente responsable a la hora de atajar esta situación. Y ojo, digo responsable, no culpable, que es que muchas veces usan la palabra responsabilidad y estás culpabilizando a alguien y no es cierto. Aquí solamente hay un culpable y es el acosador. Nadie es culpable, pero sí es verdad que todos somos un poco responsables y la familia al final es el agente social más cercano que tiene el alumno. Es su ciclo de extrema confianza. Si él está ahí arropado, si él está ahí a gusto, si se le escucha, si se le atiende correctamente, es mucho más complicado que el bullying aparezca y si aparece, la detección va a ser precoz. Luego el sufrimiento del alumno va a ser mínimo. Es fundamental, la familia es fundamental. Vamos llegando ya al final de esta tertulia, se ha pasado muy rápido, tema muy interesante, también sobre el que estamos aprendiendo mucho con estas 2 personas que hoy aquí nos acompañan. Y para ir despidiéndonos vamos a dar paso ya a la última intervención de Brian, dando algunos consejos a personas que podrían estar viviendo esta situación. Mi consejo, el mayor consejo creo que te puedo dar yo si estás sufriendo acoso escolar es que por favor pidas ayuda, no te quedes callado o callada, debes alzar la voz y sobre todo que no quede en esa nube de silencio. Recuerdo que pedir ayuda no es chivarse y si te encuentras que alguien de tu entorno está sufriendo acoso escolar, por favor, no hagas una nube de silencio, no hagas una bomba de humo y desaparezcas. Acude, pide ayuda tú también por él o por ella. Simplemente debemos estar un poco todos unidos, porque al final todo esto no se haría si no fuéramos una piña, y lo estamos viendo en la sociedad en general. O sea que hagamos un poco de piña en esto, intentemos frenar el acoso escolar lo antes posible. Y por último, para mí la vida es una filosofía que me la estoy tomando cada vez más tranquilamente, porque desde que sufrí acoso escolar, que me creé un canal de YouTube e incluso hasta en Instagram comparto mi vida y mi historia, y solo con el trasfondo de que la gente vea que hay luz más allá al final del túnel, que no todo se acaba en el bullying, que se puede salir de ello y que puedes tener una vida totalmente increíble. El consejo que te puedo dar de ello es: disfruta cada uno de los momentos personales que tengas. Encuentra un hobby, encuentra algo que te destaque, encuentra algo que te guste y simplemente besa por ello. Al final todo el mundo acaba destacando en algo, cada uno tiene su punto fuerte y su punto débil. No debemos ser estéticamente perfectos, no debemos pensar siempre lo correcto. Equivocarse no está mal, al revés, o sea, equivocarse es de sabios. Al final, si te equivocas, estás haciendo que esto lo que estás haciendo, pues a lo mejor es erróneo y la siguiente vez lo vas a hacer de la forma correcta. Creo que debemos valorar más aquella persona que tenemos al lado, esa persona que destaca tu tiempo. Al final debemos valorarlo como tal, y el tiempo, la verdad, os lo prometo, el tiempo es muy corto. Cuando te quieras dar cuenta, se acaba, todo se acaba, por lo cual disfruta todo lo que tienes a tu alrededor, sácale el máximo provecho y no frenes, que nadie te frene, nadie tiene la potestad sobre lo que puedes y lo que no puedes hacer, nadie elige por ti y sobre todo, nadie decide tu vida, solamente la decides tú. Como dice el título de mi libro, golpeado pero no derrotado, si te golpean, te levantas, porque si te derrotan,
habrán ganado ellos. Así que, por favor, no les demos esa alegría. Levántate y lucha. Pues ahí queda ese mensaje claro, esos consejos. Esperemos que sea el menor número de niños y niñas posibles los que tengan que hacer uso de este consejo y que tengan que pasar por esta situación. Esperemos que con las medidas que se están llevando a cabo, con los programas que se están poniendo en marcha, con la investigación y el tiempo dedicado al bullying y al acoso escolar, pues este problema se vaya erradicando cada vez más y que en los colegios, en los centros escolares, pues deje de ser un problema, que no exista, ¿verdad? Esa es la intención principal también, en este caso desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira. Ya para ir despidiéndonos, Juan Luis, pues un mensaje final para despedirnos. Un mensaje final de esperanza. Yo creo que la esperanza que nos ha dado Brian es fundamental, y un mensaje final de compromiso de las instituciones, de un pacto de Estado a favor de la educación, que nos dejemos ya de marear la perdiz y que atajemos este problema desde todos los ámbitos, desde el ámbito educativo, desde el familiar, desde el social, y que todos pongamos nuestro granito de arena, porque Brian ha demostrado que sí, que podemos acabar con el acoso escolar. Es el mensaje más bonito, ¿verdad?, de esta tertulia, saber que existe solución y que aunque haya pasado unos años que, bueno, que para él se quedan, ¿no?, pues existe ayuda, existen programas y existe solución. La verdad que de las palabras que ha dado el último vídeo se sacaría muchísimos eslogan, muchísimas frases, ¿no? Yo me voy a quedar con una que ha dicho, que es disfruta. Disfruta de tu colegio, eliminemos ya esa lacra que es el bullying, el acoso, el maltrato hacia compañeros, y disfrutar de los centros escolares, que hay mucha vida escolar, que hay profesores que son unos profesionales de su trabajo, y ya está, que cuando vas al centro vayas a aprender y no a estar pendiente de que alguien se mete contigo o que te sientes mal por ir al centro escolar. Pues muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Juan Manuel Valero, coordinador provincial del Servicio Defensor del Profesorado de la AMPE, y Juan Luis Rodríguez como promotor de esta campaña contra el bullying que se ponía en marcha y que se va a seguir poniendo en la localidad en los próximos meses. Gracias a los dos, gracias a estos dos expertos en el tema, pues hemos podido conocer más información sobre el bullying, sobre el acoso escolar, y también pues gracias a la valentía, ¿no?, que mostraba Brian en ese vídeo que nos enviaba. No era posible estar aquí presente, pero nos ha servido mucho también. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos una noche más, y volvemos la semana que viene con otro tema de actualidad, con otro tema interesante y con otro tema que ya le iremos desvelando, con el que aprender también. Muchas gracias.